para todos, gracias por estar del otro lado. Obviamente el tema con el que vamos a empezar el programa de hoy es la entrevista que realizó en la jornada de ayer, en subrayado, Blanca Rodríguez al presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Bueno, a ver, si uno seguía por los comentarios de las redes sociales, incluso ya de los que han llegado a nuestra página de Facebook del programa, no se entiende mucho o mejor dicho, se entiende y no sé, no es una buena cosa que hasta una entrevista se mida en términos de quién ganó o quién perdió. Una entrevista es para tratar de saber cosas, de que el entrevistado diga cosas. Las preguntas son buenas, las respuestas te satisfacen o no. Creo que los códigos para poder analizar la entrevista de ayer tendrían que estar un poquito más arriba de lo que se ha visto por allí. Me gustaría escuchar a nuestros panelistas. Marguerite. Yo creo que sí. Tu tuit justo fue mesurado. Ah, bueno, porque a mí me pareció... ¿Qué pasó? ¿No le viste? No lo vi. No sigo a Marguerite. ¿Qué pusiste? ¿Qué? No, que a mí me pareció una muy buena entrevista. A mí me gustó mucho la entrevista. Creo que a ver, ¿qué define una buena entrevista para ustedes? A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Bueno, yo creo que varias cosas. Una que la dijiste vos, que es la obtención de información, claro, o un punto de vista que quede claro. A mí me parece que desde el punto de vista de la estructura, la estructura periodística, digamos, la entrevista fue correctísima. Dos personas que se trataron con todo respeto, correctísimamente, con preguntas bien planteadas, bien formuladas y con respuestas bien explicadas. Se puede estar de acuerdo con las respuestas o no, pero que las respuestas estuvieron todas a todas las preguntas y fundamentadas. O sea, la estructura de la entrevista me pareció que estuvo perfecta. Pero estructura no tiene que ver con contenido. No, por eso. Porque para Alejandro capaz que la estructura también le pareció perfecta en términos de las preguntas correctas, el respeto mutuo, pero tal vez las respuestas le faltó sal. Exactamente, ¿no? la estructura. Yo estaba hablando solamente de la estructura, que a mí me pareció correctísima. La estrategia, yo creo que acá hay una estrategia, que es otro ángulo. Hay una estrategia del Poder Ejecutivo, obviamente. ¿De por qué dio esta nota? Del presidente de la República, de por qué dio esta nota 24 horas antes de reunirse hoy con los senadores. Para mí hay una... ¿Y no tiene nada que ver con el informe de la Dolce Vele? No. De la censura a la libertad de expresión, informe medio nefasto. No, yo creo que con eso, creo yo, que puede haber opiniones distintas, obviamente, pero creo que con eso no. Creo que tiene que ver con la reunión con la Comisión de Seguimiento de la Pandemia hoy. ¿Se acuerdan que ayer justamente debatíamos sobre ese tema? Nos visitaba, mirá vos, el senador Vergara, justamente, que tenía mucha expectativa, todos teníamos expectativas puestas en que de esta reunión hoy, entre el Ejecutivo y esta Comisión de Seguimiento de la Pandemia, pudieran surgir, consensos y que quedaran lo más alineados posibles oposición y oficialismo para este momento tan especial que está viviendo el Uruguay, el mundo, pero puntualmente el Uruguay, que que supimos entre todos manejar tan bien la pandemia al principio y después nos desbarajustamos. Bueno, a ver, la entrevista, ¿da la pauta que la reunión con la comisión de hoy va a ser fructífera? No sé. Yo creo que la entrevista de ayer, reitero, estructura, estrategia. La estrategia a mí me parece, capaz que tiene otra arista o otra cosa, o no tiene una intencionalidad, pero a mí me parece que fue sacarle un poco de presión a esa reunión o esa expectativa de esa reunión que hay hoy. Porque después viene la parte de contenidos de la entrevista, ¿no? Que si bien obviamente no era una entrevista coordinada, ni mucho menos, pero todos los temas le sirvieron al presidente para marcar, sobre todo la primera parte de la entrevista, le sirvieron al presidente para marcar cuál es la línea. O sea, si van hoy a plantearle 21 días de cuarentena total, ya saben que no, ya está dicho eso y está explícito. Y tampoco eso es lo que le van a plantear. No sé, los 21 días es lo que se está planteando de reducción de la movilidad, pero bueno, eso lo podemos ver después. Pero digamos, se volvió a marcar la cancha, porque el contenido tuvo anuncios y ratificaciones. Tuvo algunos anuncios, 2 o 3 anuncios que me parecen bastante relevantes, la vacunación para jóvenes de 12 a 18 y el otro tema es el de los aportes para jubilados y para los niños. De aumento de las contribuciones económicas. Y después hubo una cantidad de ratificaciones de que el rumbo es el que está marcado y no se va a cambiar el rumbo. Bien. Podrá haber matices, pero el rumbo no se va a cambiar. Como entrevista, Alfredo, desde la perspectiva de la estructura, como planteaba Marguerite, pero del contenido también. Fue una entrevista larga, no es frecuente en televisión, 1 hora y 10 minutos casi fue la entrevista.
Vamos entendernos, Blanca no es ninguna neófita, ¿no? Es una periodista de muchos años, reconocida. Y yo creo que elige, el presidente no es bobo tampoco. Es la cuarta entrevista que da como presidente un medio masivo. Le dio una radio rural al amigo acá, que fue, no, lamentablemente fue buena, pero no tuvo repercusión. Después le dio a Ignacio Álvarez en Santo Iseña, que yo creo que Ignacio la desaprovechó, es mi opinión. Fue antes que la mía. No, el tema es que antes de la pandemia es una cosa entrevistar a un presidente y entrevistarlo en plena pandemia es otra. Bueno, no, pero no fue... puedo quitarle mérito a las Sí, anteriores sí. tampoco, ¿no? Pero... Después estuvo con El País, le dio una entrevista a El País, y esta creo que es la cuarta entrevista que da a Subrayado y Blanca Rodríguez. ¿En Telemundo? Estuvo en Telemundo también. Y estuvo, perdón, en la quinta, en Telemundo estuvo también con Aldo Silva, es cierto. Es verdad, estuvo, creo que son las 5, capaz que me falta alguna, digo, pero de las grandes, me parece que fueron esas 5 que estuvo largo rato. Después da conferencia de prensa. Eso. Entonces, yo creo que la entrevista estuvo bien en extensión. A mí me quedé con gusto a poco, porque yo creo que no repreguntó. Lo dejó hablar demasiado el presidente, y entendámonos, debe ser el hombre más informado del país, porque tiene cientos de personas que trabajan, como es lógico, como presidente, no por la entrevista, por su función de presidente, tiene cientos de personas y equipos que están recopilando información y se la dan. Tiene una memoria prodigiosa, se acuerda de todo, es un animal, ¿tá? Y aparte se comunica bien. Entonces, no es fácil. Entrevistar al presidente actual no es sencillo. Y yo creo que lo que le faltó a Blanca fue repreguntarlo. Dejó hablar demasiado, empezó a contar anécdotas, empezó a hacer cosas, que es muy sentimental, muy afectivo, todo lo que dice está bárbaro, está muy lindo. ¿Perdón? Algunos entienden que ese es un estilo muy respetuoso de entrevistar, en contraposición a otra forma. No, pero yo no digo que vos tengas que pincharlo como si lo estuvieras torturándolo, pero digo, un poquito, dijo algunas cosas que las dejó pasar, después no le preguntó. Para mí faltó repregunta. No sé por qué. Yo le he preguntado si tuvo algo que ver o no con el despido de Eduardo Preve, por ejemplo. Que eso sí iba a ser una pregunta interesante. En propio Canal 10 que le preguntara eso. ¿Ah? Yo sé la respuesta, pero que ella se lo hubiera preguntado y Blanca la debe saber más que vos la respuesta. ¿Eh? Blanca probablemente sepa más Pero el que vos público la no lo sabe. Pero el público no lo sabe. Pero el público no es una inquietud que tenga, la tendrás vos. Pero No, no hay una inquietud del público. No sé. No, Bien, en cualquier caso, más que referirnos a la performance de la entrevistadora, hablemos del entrevistado, ¿no? De las respuestas se comunica bien, es un fenómeno comunicándose. Alguien duda de la capacidad de comunicación de la calle Pou, ¿ah? Pero evidentemente sabe comunicarse, tiene información, maneja tiempos, cosas, sonrisas, pullas, no sé qué. Lo que dice García es que él la hubiera hecho mejor, la entrevista. Si se animara, es lo que está si se animara, es lo que está pero no se señalando anima. García. Vos sabés que que le faltaron preguntas para hacer, que él le hubiera preguntado no más. No se anima, tiene miedo, no sé qué pasa. García lo hubiera hecho mejor, seguramente. Vaya, que seguro que hoy no duerme el presidente. Sí. Seguro que no duerme, el desafío claro. que supone Y Blanca la tampoco, libertad de Blanca Pedro tampoco. García. Pero tampoco viene acá, perdón, tampoco ha venido acá, como presidente. Lo quiero acá. Conoce mucho. Pero Vos usted lo lo conocés. Que invitó. venga acá si se anima. Se lo invitó la producción. Pero que dice quiero ir, va a decir que no. Escuchame. A ver, por favor, Vero, bajemos a tierra. Bueno, yo creo que lo que vimos ayer fue una entrevista muy interesante. En un momento realmente complicado del país se necesitaba escuchar la voz del presidente. Se escuchó fuerte y claro lo que tiene para decir. Creo que una buena entrevista tiene que ver no con lo que nos importa a nosotros los periodistas exclusivamente, sino con lo que la gente que está mirando le preguntaría al presidente de la República. Y en ese sentido yo creo que no faltó ninguna de esas inquietudes. Faltaron varias. Para mí faltaron varias. Yo creo que de las grandes cosas que hoy la población se pregunta o necesita escuchar, a veces podrá compartir o no podrá compartir, esas cosas estuvieron, creo que hubo repregunta. Tal vez hay algunos datos que el presidente llevó que hoy, bueno, no lucen tan certeros como él los presentó, eso después lo podemos analizar respecto al tema de los contenidos, sobre todo y particularmente la cuenta que hizo con las medidas del GACH a mí no me cierra, y creo que a varios de nosotros no nos cierra cómo llegó a esa cuenta. Tal vez allí habría algún elemento que podríamos repreguntarle o instalar, bueno, cómo es que habla de esas 24,5 en 27, cuando en realidad son bastante más las que, bastante más que además no son solo un tema de números, sino también de las restricciones más importantes que el GACH sugería en febrero para un escenario como el que hoy estamos viviendo. Pero me parece que lo importante es que
el presidente dijo lo que tenía para decir, el rumbo es muy claro, el rumbo es el que es, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, será más o menos efectivo. Ahora, lo del GACH ya lo había dicho antes, que el 80%, más o menos, de las medidas del famoso documento de febrero se habían aplicado. Claro, pero cuando tú ayer dijo otra cosa. 27. Ayer dijo 24,5 en 27, y entonces ahí, cuando él dice, bueno, no se puede aplicar... Bueno, cuando lo dijo tal vez todavía no se habían adoptado más medidas. No, pero con las medidas que tenemos hoy, la cuenta no da. No da. ¿Tá? No Él da di- porque él tú dice- tenés un abanico de posibilidades que el GACH presenta para un escenario de transmisión 4 como el que tenés hoy, que no se tomó. Estamos hablando de suspensión de torneos deportivos profesionales, estamos hablando de gimnasios que se cerró y después se abrió, estamos hablando de permanencia dentro de los comercios, aforo en el transporte y un montón de otras medidas que él dice, bueno, no se pudo tomar la de los departamentos, eso también es relativo porque en algún momento se tomó, tal vez ahora no sería tan efectivo porque la situación del virus es bastante, es peor en algunos lugares, pero es bastante grave en todo el país, pero bueno, en realidad las cuentas no dan, pero eso es un asunto. Y cuando él habla también del aforo en la educación, el aforo en la educación existió, nosotros todos asistimos el año pasado a niños que podían ir a la escuela un día y a otro día no podían ir, lo mismo pasó en secundaria, lo mismo pasó en UTU, allí también creo que hay, o por lo menos faltó un desarrollo de las explicaciones del presidente respecto a los contenidos. El resto es opinable, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, el tema del endeudamiento, el tema de las prestaciones sociales. Esas son las repreguntas que importante. habrías hecho, Alfredo. Entre otras, sí. Yo digo, si una persona como Connie Hughes, blanco de toda la vida, conservador de toda la vida, o sea, lo está criticando al presidente en las medidas de restricciones, te da la pauta que yo lo hubiera apretado por ese lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo hizo? Alejandro. Bueno, a mí me parece que creo que hace Fernando una buena síntesis, pero que también Vero fue en esa dirección. Convengamos que lo de ayer fue ratificar un rumbo, una postura, esa en sí misma, si querés, puede ser la noticia. No estoy tan amigo de creer que es de alguna manera para quitarle presión a lo que va a ocurrir hoy, porque en todo caso lo que va a ocurrir hoy es algo que el mismo presidente generó. Es decir, sería como un poco absurdo generar algo para él mismo después generar... Creo que tiene que ver ahí con... Pero en todo caso sí tiendo a creer que si alguien tenía expectativas más o menos grandes de cierto cambio de rumbo a propósito del encuentro del día de hoy, lo que un poco se hablaba ayer aquí en este programa con el senador Vergara, me parece que un tanto se desactiva. Y digo un tanto porque me parece que es creíble la posición de Diario El Observador hoy, que en su portada digital, sin embargo, anuncia que la calle aceptará algunas propuestas económicas del Frente. Para eso me parece que tenemos tiempo Sí, vieron que transcurra la las reunión. tapas de los diarios de hoy fueron Sí. tan Sí, disímiles disímiles, todas, sí. tan Sí, claras, exacto. además con sus líneas editoriales respectivas. En todo caso, me permito una vez más un poco cuestionar la idea esta que yo sé que vos lo haces, Victoria, porque tal vez tu rol es provocar, pero no necesariamente lo que se dice en las redes es lo que representa. Las redes son una cosa, es parte de la realidad, de eso no hay ninguna duda, pero la realidad es bastante más ancha que las redes. Digo porque si no caemos en una lógica, como decías vos, che, que hasta una entrevista se resume a victorias o pérdidas, ¿verdad? Victorias. Bueno, en todo caso, lo que a mí me parece sí interesante es que el presidente de la República reafirma un rumbo que más allá de si cumplió o no cumplió las recomendaciones del GACH, en todo caso no hay ninguna duda a esta altura que incluso superado lo de febrero, el GACH, su vocero más importante, ¿verdad?, señaló que es necesario bajar la movilidad, utilizó, ya lo hablamos Bueno, acá. ante eso dice no funcionaría. Bueno, ¿Por qué? en ese sentido vuelve a insistir, incluso a mí me parece una cosa muy interesante, pero yo no lo quiero llevar a ese terreno porque tiene que ver con la percepción de la realidad. Naturalmente, el presidente de la República tiene una que es súper legítima, imagínate, es el primer mandatario, y después hay ciudadanos que tenemos otras. Cuando Blanca Rodríguez le dice esto no está dando resultado, bueno, de hecho ayer se conocieron que fueron 68, después creo que se corrigió a 66 los compatriotas muertos. Bueno, un dato que yo hubiese preferido que hubiera salido durante la entrevista y no después. A mí me parece que el S no estaría funcionando, no estaría resultando, esa fue la frase textual. El presidente dice, bueno, según para quiénes, para los vacunados. O los no vacunados. Bueno, pero ahí está justamente la madre del borrego, que los especialistas, la comunidad científica en su totalidad, está diciendo un día sí y otro también, que la vacunación es una herramienta fundamental y está siendo muy exitosa
pero que no alcanza solo con la vacunación. El gobierno, esto es algo muy obvio, es muy notorio, lo vemos, ayer fue reafirmado, está jugado estrictamente a dos de los asuntos fundamentales, la vacunación y el comportamiento individual. El otro, el que tiene que ver con las medidas a propósito del tema que debe tomar el Estado, no lo está haciendo. Y es esa una reafirmación, no una afirmación, una reafirmación que se mantiene en el día de ayer. De todas maneras, celebro, me parece buenísimo que haya una instancia como la de ayer, desde la perspectiva que creo que acá también se dijo de, entre otras cosas, encontrarnos con un muy buen anuncio y tiene que ver con la vacunación también a adolescentes. Yo creo, perdón, Sí, sí, está bien. no, que no es completo decir que está haciendo Alejandro, que está apostando a la vacunación y a la libertad individual. No es completo porque hay una serie de medidas que están tomadas. De hecho, hoy no hay clases, salvo en la educación inicial y primaria no hay clases. O sea, la educación está suspendida. Eso es una medida, eso es una medida bien concreta. ¿Sí? Podrás decir las medidas que toma no son suficientes, pero no puedes decir no toma medidas. Está jugado exclusivamente a la vacunación y a la responsabilidad individual. Está bien. No es cierto. Está bien. Hay medidas. Pero, ya que me Correcto. preguntaste, no, está bien la precisión, es correcta. A tal punto que desliza el presidente un indiscutible error cuando sugiere que, bueno, creo que vos recién, Vero, lo señalabas, cuando ante la pregunta, bueno, no luce como contradictorio, free shop abiertos, dice, bueno, pero es que no podemos marcar aforo en las escuelas. Sí, se puede marcar. Se Uruguay marcó. lo hizo el año Se pasado. marcó. pero Se está vivíamos marcando todos ahora. en este país. No llegamos hace media hora. Está bien, pero- Todos vimos. Bueno, una cuando- cosa son Está correcto. protocolos y otra cosa pará, son pará. aforos. Bueno, protocolos que implicaban un aforo, Victoria, vamos. Sí. Uno puede estar... Pero está bien. Si cada Pero cosa que uno pero va a decir... se distribuían los días, pero todos los niños, de alguna manera, iban a Claro, clase en bueno, algún Sí, momento. del mismo Distribuían modo que un free base- shop. No van todos el mismo día y pueden repartirse en Distribuían varios base días. un aforo que tiene que ver con la Pero a ver, Alejandro, Ese perdóname, fue un porque error, yo había tomado la Sí, pero palabra. tomaba la palabra a partir de algo que dije. Pero Por está eso, bien, no tengo a partir problema. de- Pero te estoy dando la razón. Lo que sí está claro es que el GACH a esta altura, sobre eso no hay discusión, pero no nos encaprichemos en torcer eso. El GACH ha dicho que hay que bajar la movilidad y sobre ese aspecto, bajar la movilidad más. Sobre eso, el gobierno no quiere hacerlo. Eso es algo muy arriba de la Bueno, mesa. pero espera un poco, no torzamos eso. pero espera un porque poco. Ese es un hecho. Pero está bien, Alejandro. Merece ser discutido. El gobierno nada no más. quiere Nadie hacerlo. puede ofenderse. Pero el gobierno no quiere hacerlo. Pero ayer en la entrevista creo que quedó suficientemente claro por qué no quiere hacerlo. No es no quiero. Hay una explicación de por qué no. Claro. Hay una explicación bien Lógico. razonable de por qué no. No es no quiere hacerlo. Razonable, lo discutimos. Bueno, hay una explicación. Bueno, hay una Si es razonable, explicación, no, hay una discutimos. explicación A ver, razonable. ¿cuál es la Pero, mira, explicación según cada uno? Al punto de que el presidente de la República revela un dato que o nadie sabía o yo no sabía. Revela un dato, ahora que menciona los free shops, revela un dato realmente sorprendente. Los que le pidieron que abran los free shops fueron los diputados. Una minuta de la Cámara de Diputados a la Presidencia de la República por unanimidad, o sea, toda la oposición también, pidiendo que abran los free shops. Y le erraron. Entonces Y le ahora... erraron. Y Entonces ahora están pidiendo disculpas. Sí, bueno, claro, pero pedí Le disculpas. erraron. Ah, pero esperen, ¿saben le lo que erraron. Pedí disculpas después que lo hiciste abrir, ahora decís, che, ciérrenlo. Bueno, no, pará un Pero poquito. el que más- ¿Saben es lo el que me gobierno, interesaría? Sí, La opinión obviamente. de cada uno, a ver qué interpretó cada uno como la explicación de por qué no se puede reducir un poco la movilidad, según la entrevista de ayer, según lo que explicaba el presidente ayer. ¿Tú qué entendiste? ¿Que no Bueno, por qué? Yo, Sí. entendí yo, y bueno, entendí que no se le puede sacar a la gente el pan de la boca, que no hay recursos para sostener lo que serían los 21 días que le planteó Blanca Rodríguez, 21 días guardado todo el mundo, bajar la palanca como dijo Radi, que no hay recursos para sostenerlo, que no se puede y que no se puede pagarle, por ejemplo, lo puso él, el presidente, a un mozo el sueldo, si le podés pagar el sueldo, pero no le podés pagar la propina. Y mayoritariamente un mozo vive de la propina. Mayoritariamente, mucho más que el sueldo. Y así sucesivamente era una cantidad de cosas. ¿Cómo haces para un cartonero? Creo que se usó el ejemplo ayer también, alguien que recoge cartones. ¿Qué? ¿Cuánto le pagás de sueldo? Quédate en tu casa, no salgas. Y si sale a recoger cartones, ¿qué haces? ¿Lo llevas con la policía? ¿Lo obligás? ¿Qué haces? Eso es la aplicabilidad de la medida. No solo es la reducción, el costo, sino la aplicabilidad. No hay forma de aplicarla, lo dijo Radi, sin un Estado gendarme, sin la policía y los militares en la calle. No hay forma de aplicarlo. Bien, ¿qué entendiste tú? ¿De ¿Por qué no? ¿Lo mismo? Él no lo aplica por un tema puramente económico.
No, no es cierto. Bueno, está para tú. Yo te escuché, querido, yo te escuché. Sí, sí, Por pero eso no, pregunté. callate. pero no por digas eso mentira. pregunté. Pará, ¿qué Pero no mentira? digas- pero no digas a ver, mentira. No, mentira la señores. Donaira. O estás mintiendo o no viste la Ampárame, entrevista. jefa. Por eso pregunté qué interpretó cada uno de la respuesta del presidente, porque era obvio que iban a pensar diferente o interpretar o priorizar desde sus perspectivas personales una explicación o un dato de la explicación por sobre otro. Ya escuchamos la de Pero Marguerite. que no mienta. Es su percepción. No, no es. A Mi ver, mentira es que lo que no se quiere hacer es gastar plata. ¿Tá? Con el criterio de que, y aparte se entra enseguida en el maniqueísmo, cuando se pide bajar la movilidad, se dice, cuarentena obligatoria, medidas pronto de seguridad. No, querido, bajar la movilidad no es cuarentena obligatoria, es bajar la movilidad en muchas cosas que se pueden hacer. Entre otras cosas, yo le lamento mucho por la propina de los mozos del Tasende, que él lo ha nombrado varias veces, sí, pero también hay un montón de gente que está sin laburo hoy, que está en seguro de paro, que está cobrando menos. O sea que hay un montón de actividades no esenciales, porque ahora el otro argumento es, ¿y las ferias qué hacemos? Nadie plantea cerrar los supermercados, los almacenes, las cosas que son básicas de alimentación. Se plantea las actividades no esenciales que se reduzcan al máximo. Y entre otras cosas, para eso tenés que aportar plata. Y eso es lo que no se quiere. No se quiere pagar porque dice, no, hipotecamos el futuro de Uruguay. ¿Sabes lo que? En el mundo se está, evidentemente, hipotecando mucha deuda, muchos países, tanto o mucho más que Uruguay. Y bueno, por un tiempo determinado, no se hizo antes y ahora se puede hacer. Por un periodo corto hay que hacerlo. Estamos en una crisis sanitaria muy complicada. Entonces yo creo que en definitiva lo que hay es razones económicas. No largan un mango. Esto solo. 3 razones dio el presidente ayer, porque si alguno no vio la entrevista o La vimos todos varias veces. O la vio parcial. 3 razones, dijo. Una filosófica, la libertad. Nadie plantearle... 2, lo económico. Y 3, la aplicabilidad. Son los 3 elementos. Las tres Digo, te acabo de demostrar para que poner en pueden contexto, si Alfredo García hace hincapié solo en una, me No, parece las que es tres. injusto. Y Perdón, no hay yo lo peor, dije acá antes, y no hay querido. peor Perdón. mentira, ¿También? no hay Perdón. peor mentira que decir una verdad media. Perdón, estás no hay equivocado. perdón. Estás equivocado. No porque- hay. bueno, Cortita. Porque estamos dijo todos tres, no en- le puedo responder a 2. estamos todos acá para aprender, nadie creo que tiene que andar perdonando a nadie. Pero responsable. Hacemos una pausa y a la vuelta la misma pregunta a los demás panelistas. Ya venimos. Para que no tenga